Los hijos son nuestra mayor bendición, hasta que parecen olvidarse de nosotros. Estas palabras recorrían la mente de doña Inés mientras miraba por la pequeña ventana de su hogar en Puebla. Desde allí, observaba las calles empedradas de un barrio que había sido su refugio durante más de 4 décadas. Afuera, la vida seguía su curso, niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y el bullicio de la plaza principal. Pero para Inés, el tiempo parecía haberse detenido. Sus hijos, Santiago y Mariana, a quienes dedicó cada instante de su vida, ahora estaban a kilómetros de distancia, no solo en la geografía, sino también en el corazón. Hacía meses que no recibía noticias de ellos. Antes de continuar con esta historia cargada de recuerdos y emociones, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario con la palabra recuerdos para acompañarnos en este viaje lleno de sentimientos. Doña Inés suspiró profundamente y apartó la mirada de la ventana. Con pasos lentos, se dirigió hacia el viejo sillón de la sala, ese mueble desgastado que había sido testigo de innumerables momentos familiares, risas, charlas y abrazos. Ahora, solo quedaban ella y el eco de un pasado que parecía desvanecerse con el tiempo. A sus 72 años, doña Inés vivía sola en la casa que una vez compartió con Enrique, su esposo, quien había fallecido hacía ya una década. Desde su partida, las paredes que antes vibraban de vida se habían convertido en testigos mudos de su soledad. Puebla siempre había sido su hogar. Aunque nació en un pequeño pueblo a las afueras, fue en la ciudad donde construyó su vida junto a Enrique, un hombre trabajador que soñaba con ofrecerle lo mejor a su familia. Juntos compraron aquella casa en un barrio histórico, un lugar modesto pero lleno de amor. Allí criaron a sus 2 hijos, Santiago y Mariana, con esfuerzo y dedicación. Doña Inés recordaba con claridad los días en que ahorraba hasta el último centavo de su pequeño negocio de dulces en el mercado para que sus hijos tuvieran las oportunidades que ella nunca tuvo. Gracias a ese sacrificio, Santiago se convirtió en un abogado destacado en Monterrey, mientras que Mariana prosperó como publicista. Pero los logros de sus hijos también trajeron consigo una distancia que parecía imposible de acortar, no solo la física, sino también la emocional. Los primeros años después de que sus hijos se marcharon fueron llevaderos. Santiago y Mariana solían llamar con frecuencia, especialmente los fines de semana. En esas conversaciones, le contaban sobre sus trabajos, sus nuevas amistades y la vida en Monterrey. Sin embargo, con el tiempo, las llamadas comenzaron a disminuir. Primero eran semanales, luego quincenales, hasta que, de pronto, el teléfono dejó de sonar. Doña Inés caminó lentamente hacia el pequeño teléfono de disco que descansaba sobre una mesita. Lo miró con nostalgia, como si en cualquier momento pudiera romper el silencio y devolverle la conexión perdida con sus hijos. Pero no ocurrió. El vacío en su hogar y en su corazón se hacía más evidente con cada día que pasaba. Sus sacrificios, el amor y la entrega que dedicó a sus hijos parecían haberse perdido en el tiempo. La tristeza le oprimía el pecho mientras se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo sus propios hijos, aquellos por quienes dio todo, podían haberse alejado tanto. A pesar del dolor, una pequeña llama de esperanza seguía viva dentro de ella. Era tenue, casi imperceptible, pero la mantenía firme. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban Puebla, el teléfono sonó inesperadamente, rompiendo el silencio de la casa. El sonido resonó por las paredes vacías, haciendo que el corazón de doña Inés se detuviera por un instante. Con esfuerzo, se apresuró a contestar, apoyándose en los muebles para llegar hasta el aparato. Levantó el auricular con manos temblorosas y una mezcla de ansiedad y emoción en su voz. «¿Aló?», preguntó casi con desesperación. Del otro lado de la línea, una voz familiar respondió, «Hola, mamá». Era Santiago. La sorpresa casi la hizo perder el equilibrio. Doña Inés sintió una mezcla de alivio y alegría al escuchar la voz de su hijo después de tanto tiempo. «Santiago, hijo. ¿Cómo estás? Hace tanto que no sé nada de ti. ¿Cómo está todo en Monterrey?». ¿Y Mariana?, preguntó con emoción, sus palabras salían atropelladas mientras intentaba contener las lágrimas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, un instante que a Inés le pareció eterno.
Algo en el tono de Santiago no sonaba del todo bien, pero no logró identificar qué era. Estamos bien, mamá. Mariana también. He estado ocupado con el trabajo, ya sabes, siempre hay algo que hacer, respondió Santiago, su voz sonaba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Inés intentó ignorar la sensación de frialdad en su respuesta. Qué bueno, hijo. Me alegra saber que están bien, dijo con una sonrisa, intentando llenar el vacío con palabras cálidas. Escucha, mamá. Estaba pensando que deberíamos ir a visitarte pronto, añadió Santiago, interrumpiendo sus pensamientos. El corazón de doña Inés dio un vuelco. Una visita, después de tanto tiempo sin noticias, era justo lo que había estado esperando. Claro, hijo, sería maravilloso tenerlos aquí. La casa sigue igual, pero sería tan bonito volver a verlos, respondió, dejando que la emoción se reflejara en su voz. Sí, mamá. Pronto estaremos por allá, en unos días. Hay algunas cosas importantes de las que quiero hablar contigo, agregó Santiago. Las palabras de su hijo llenaron a Inés de una mezcla de alegría y nerviosismo. Algo importante, pensó. Una pequeña sombra de inquietud se formó en su pecho, pero prefirió no darle importancia. Quizás Santiago tenía buenas noticias, algo relacionado con su trabajo o incluso con la vida de Mariana. Claro, hijo. Aquí los espero. Siempre los espero, respondió suavemente, esforzándose por mantener su voz serena. Al colgar el teléfono, Inés se quedó mirando el auricular por unos segundos, como si intentara capturar el momento. La luz cálida del atardecer llenaba la sala, y aunque sentía una chispa de esperanza en su corazón, no podía ignorar una sensación extraña que comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser. En los días previos a la esperada visita, doña Inés se dedicó con esmero a preparar la casa. Pasó las mañanas limpiando cada rincón, desempolvando los muebles y reorganizando fotografías familiares que llevaba años sin mirar. Cada detalle era importante, quería que todo estuviera perfecto para recibir a sus hijos. En la cocina, dedicó horas a preparar los platillos favoritos de Santiago y Mariana. Cocinó chiles en nogada con el mismo amor que siempre había puesto en sus comidas familiares y preparó el flan que Mariana solía pedir de niña. Mientras cocinaba, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nostalgia. Finalmente, el día llegó. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa la sacó de sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza mientras se apresuraba a la puerta. Al abrirla, allí estaban ellos, Santiago y Mariana, de pie frente a ella después de tantos meses. Santiago, vestido con un impecable traje, se veía más formal y distante de lo que recordaba. Mariana, por su parte, llevaba un bolso elegante en el brazo y una expresión cansada que apenas se disimulaba tras una sonrisa forzada. «Mamá», dijo Santiago, dándole un beso rápido en la mejilla. Su tono era cordial, pero había algo en su manera de hablar que doña Inés no podía descifrar. «Hijo, qué alegría verte», respondió ella, abrazándolo con fuerza, aunque él no correspondió con el mismo entusiasmo. Luego, se volvió hacia Mariana. «Mi niña, estás más hermosa que nunca», dijo con ternura, intentando abrazarla también. Pero Mariana solo le ofreció un gesto breve y distante, un abrazo que parecía más una formalidad que un gesto de cariño. «Hola, mamá», respondió Mariana con una sonrisa apagada que no alcanzaba a sus ojos. Doña Inés, haciendo un esfuerzo por ignorar la frialdad de sus hijos, los invitó a pasar al interior de la casa. El aroma de la comida casera llenaba el aire, y la mesa ya estaba lista, con los platos servidos y decorados con esmero. Sin embargo, mientras caminaban por el pasillo, Santiago observaba la casa con ojos críticos, como si nunca hubiera vivido allí. Mariana, en cambio, permanecía en silencio, evitando hacer contacto visual y limitándose a seguirlos sin decir palabra. Sentados a la mesa, el ambiente se tornó incómodo. Doña Inés intentaba mantener una conversación animada, preguntando sobre sus vidas, sus trabajos y cómo les iba en Monterrey. Sin embargo, las respuestas de Santiago y Mariana eran breves y desprovistas de entusiasmo. «Hijo, ¿cómo te va en el bufete?
Recuerdo que siempre soñabas con llevar grandes casos, comentó Inés, tratando de conectar con él. Santiago levantó la vista de su plato, pero no sonrió. Bien, mamá. He estado ocupado, ya sabes, trabajo es trabajo, respondió, cortando el chile en nogada con movimientos mecánicos, sin mostrar interés por el platillo que tanto esfuerzo le había costado preparar. Por su parte, Mariana apenas tocó su flan. Con la cuchara en mano, solo revolvía el postre sin llegar a probarlo. Inés no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Los hijos que antes llenaban la casa con historias y risas ahora parecían ser dos extraños. Finalmente, Santiago rompió el silencio. Mamá, en realidad vinimos para hablar contigo de algo importante, dijo, dejando el tenedor a un lado y mirando brevemente a Mariana, quien asintió en señal de apoyo. Doña Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono de Santiago que le pareció demasiado serio, casi calculado. Queríamos hablar sobre lo mucho que debes estar sola aquí en Puebla, sin papá y sin nadie que te cuide, continuó él, con un aire que parecía más práctico que afectuoso. Inés lo miró con el ceño fruncido, pero permaneció en silencio mientras Santiago proseguía. Hemos estado pensando que quizá lo mejor sería que vendieras esta casa y te mudaras con nosotros a Monterrey. Allá podríamos cuidarte mejor y la vida es más sencilla, explicó con firmeza, como si estuviera cerrando un trato en lugar de hacerle una propuesta familiar. Las palabras golpearon a Inés como un puñal. Vender la casa, ese lugar que había sido su refugio, su hogar, y donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de Enrique y de sus hijos. Pero esta casa es mi vida, respondió con voz temblorosa. Aquí está todo lo que tengo, mis recuerdos, las cosas de tu padre. No sé si podría hacerlo. Mariana intervino, por primera vez mostrando impaciencia. Mamá, tienes que pensar en lo práctico. Aquí estás sola, y nosotros no podemos venir a verte tan seguido. Si vendes la casa, podrías comprarte algo más pequeño en Monterrey, y estaríamos cerca para ayudarte, dijo, en un tono que no lograba ocultar su frialdad. Doña Inés bajó la mirada, sintiéndose atrapada entre el deseo de conservar su hogar y el anhelo de recuperar la cercanía con sus hijos. Las palabras resonaban en su mente, vender la casa, mudarse, comenzar de nuevo. Aunque en su interior algo le advertía que no todo era lo que parecía, el amor por sus hijos comenzaba a pesar más que sus dudas. Los días siguientes a la visita estuvieron llenos de confusión y angustia para doña Inés. Las palabras de sus hijos resonaban en su mente como un eco constante, vender la casa, mudarse a Monterrey, estar más cerca de ellos. A pesar de sus dudas, una parte de ella no podía ignorar la posibilidad de volver a sentir que formaba parte de la vida de Santiago y Mariana. Tal vez, pensaba, si dejaba atrás la casa y todo lo que representaba, podría recuperar el vínculo que el tiempo y la distancia habían desgastado. Quizás esa decisión sería el inicio de una nueva etapa en la que ya no se sentiría sola. Una noche, sentada en su vieja butaca de mimbre, miró a su alrededor. Los muebles, la mesa de comedor, las fotografías en las paredes, cada objeto tenía una historia. Recordó las navidades en las que la casa se llenaba de risas, los juegos en el parque cercano y las cenas familiares que compartían alrededor de esa misma mesa. Todo formaba parte de su vida, de su identidad. Pero ahora le pedían que lo dejara todo atrás. Santiago no tardó en comenzar a llamar insistentemente. Mamá, ya hemos hablado con algunos agentes inmobiliarios en Monterrey, le dijo durante una de las llamadas. Con el dinero de la venta, podrías vivir cómoda y tranquilamente. Es lo mejor para todos. A pesar de que sus palabras sonaban lógicas, había algo en el tono de Santiago que le resultaba frío, casi apurado, como si quisiera cerrar un asunto pendiente más que preocuparse realmente por su bienestar. Finalmente, después de días de reflexión, doña Inés tomó una decisión. Caminó por cada rincón de la casa, tocando los muebles, hojeando viejos álbumes de fotos y despidiéndose de los recuerdos que había acumulado a lo largo de los años. Con el corazón pesado, tomó el teléfono y llamó a su hijo. Hijo, he estado pensando, comenzó, su voz temblorosa. Creo que venderé la casa, concluyó, sintiendo cómo sus palabras se quebraban al final. Mamá,
qué buena noticia, respondió Santiago, con un entusiasmo que a Inés le pareció extraño. Te prometo que fue la mejor decisión. Nosotros nos encargaremos de todo. Al colgar, doña Inés sintió una mezcla de alivio y vacío. Había aceptado lo que sus hijos querían, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba del todo bien. Los días que siguieron fueron un torbellino de acciones y decisiones. Santiago, siempre eficiente, se encargó de contactar a agentes inmobiliarios y en un abrir y cerrar de ojos ya había encontrado un comprador interesado. Todo sucedió tan rápido que doña Inés apenas tuvo tiempo para despedirse de su hogar. Pasaba las tardes caminando por la casa, recordando cada rincón. Las grietas en las paredes que Enrique prometió reparar, las macetas con flores que ella misma había plantado en el patio, el portón de hierro que su esposo instaló con sus propias manos. Todo eso estaba por desaparecer. Pero Inés, repitiéndose que lo hacía por sus hijos, intentaba convencerse de que era lo mejor. Finalmente, llegó el día de firmar los papeles de la venta. Al estampar su firma en el documento, sintió como si una parte de su alma se desprendiera. La casa, su refugio durante tantos años, ya no le pertenecía. Salió al jardín delantero y se quedó de pie, mirando por última vez las ventanas, las flores y la puerta que tantas veces había cruzado con alegría. Es lo mejor, se repetía una y otra vez, como un mantra que buscaba calmar su tristeza. Santiago le había prometido que con el dinero de la venta le aseguraría un lugar cómodo en Monterrey, donde estaría cerca de ellos. Con esa esperanza, Inés comenzó a empacar sus pocas pertenencias, fotografías, un par de vestidos y el viejo libro que solía leer en las noches de insomnio. Cuando el auto de Santiago apareció frente a la casa, un vacío le invadió el estómago. Subió al vehículo tras dedicar una última mirada a su hogar, consciente de que no volvería. Durante el trayecto, intentó conversar con sus hijos, pero ambos parecían distraídos. Santiago conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Mariana no apartaba los ojos de su teléfono. Después de varias horas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Inés miraba por la ventana esperando ver Monterrey, pero lo que veía no coincidía con las descripciones de Santiago. El lugar parecía cada vez más desolado. ¿A dónde vamos?, preguntó con un nudo en la garganta, rompiendo el silencio. Ya casi llegamos, mamá. Solo un poco más, respondió Santiago sin mirarla. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio desconocido. Al observarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un asilo. Un lugar extraño y sombrío que jamás imaginó como su destino. Santiago y Mariana bajaron del coche rápidamente, pero doña Inés permaneció inmóvil, con el corazón oprimido y la mirada fija en ese lugar que no representaba en absoluto el hogar que le habían prometido. Doña Inés bajó del auto con dificultad, sus piernas temblaban y sentía un peso enorme en el pecho. Observó el edificio, gris y frío, rodeado de un jardín descuidado que apenas tenía vida. Santiago y Mariana caminaron delante de ella, como si todo estuviera planeado con antelación. Mamá, este es el lugar, dijo Santiago con voz firme, evitando mirarla directamente a los ojos. Inés, confundida y aturdida, intentó encontrar las palabras. ¿Qué es esto, Santiago? Pensé que iba a vivir con ustedes, dijo con voz entrecortada, sintiendo como su garganta se cerraba por la angustia. Es lo mejor para todos, mamá, respondió él, con un tono que pretendía ser tranquilizador pero que sonaba vacío. Aquí estarás bien cuidada, tienen todo lo que necesitas. Mariana y yo no podemos estar contigo todo el tiempo, pero aquí no te faltará nada. Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, entiéndelo. Esto es por tu bienestar. En Monterrey estarías sola gran parte del tiempo, y aquí hay personas que pueden atenderte siempre que lo necesites. Las palabras de sus hijos cayeron sobre ella como una losa. No podía creer lo que estaba escuchando. Había vendido su hogar, su refugio, con la esperanza de recuperar a su familia, y ahora la dejaban en un lugar desconocido, lejos de todo lo que alguna vez fue suyo. ¿Y mis cosas? ¿Mis recuerdos? ¿Qué pasará con todo lo que dejé atrás?, preguntó,
con lágrimas acumulándose en sus ojos. Santiago suspiró, como si quisiera evitar la incomodidad. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de eso. Lo importante ahora es que te adaptes aquí. Doña Inés miró a sus hijos con el corazón roto. Aquellos a quienes había dedicado su vida, por quienes había sacrificado todo, ahora la dejaban sola en un lugar ajeno. Se sentía traicionada, pero las palabras no salían de su boca. Un empleado del asilo salió a recibirlos, ofreciendo una sonrisa mecánica que no lograba aliviar la tensión en el ambiente. Bienvenida, señora. Vamos a mostrarle su habitación. Estoy seguro de que estará cómoda aquí, dijo mientras tomaba una de las maletas de Inés. Ella dio un último vistazo a Santiago y Mariana, esperando algún gesto de arrepentimiento, alguna palabra que le devolviera la esperanza. Pero ellos solo asintieron y la despidieron con frases breves. Cuídate, mamá. Vendremos a verte pronto, dijo Santiago antes de regresar al auto junto con Mariana. Inés los vio alejarse, el ruido del motor se desvanecía mientras el vacío en su pecho crecía. Allí estaba, sola, en un lugar que jamás eligió, abandonada por quienes más amaba. El empleado del asilo condujo a doña Inés por un pasillo largo y silencioso, iluminado por luces frías que acentuaban la sensación de soledad en el lugar. Las paredes estaban adornadas con cuadros genéricos, paisajes sin alma que intentaban dar una apariencia acogedora, pero no lograban esconder el aire opresivo del lugar. Esta será su habitación, dijo el empleado, abriendo una puerta al final del pasillo. La habitación era pequeña, con una cama individual, una mesita de noche y un armario sencillo. No había señales de vida ni personalidad en el espacio, solo un vacío que reflejaba lo que doña Inés sentía en ese momento. Ella entró lentamente, dejando su maleta en el suelo. Sus manos temblaban mientras recorría con la mirada aquel lugar que ahora debía llamar hogar. Pero no lo era. No podía serlo. Si necesita algo, solo toque el timbre junto a la cama, señora, añadió el empleado antes de marcharse. La puerta se cerró tras él, dejando a Inés sola con sus pensamientos. Se sentó en el borde de la cama, incapaz de contener las lágrimas. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por sus hijos, parecía haberse perdido en él.